Mi colegio se llama Puya Sunjis, que en quechua quiere decir juguemos. Miren la carita que pusieron. El grupo nos está faltando. Ella lo ha puesto porque sí, ¿verdad? En el grupo de mi hermano le han hecho caso. Se siente como una familia desde el momento en el que entras. Es muy mágico. No es pesado venir aquí, es como que te sientes acogido, querido. 2, 3 vueltas. Vamos a hacer un collar. Creo que el colegio, gracias a todo lo que nos enseña desde 4 años hasta quinto de secundaria, es a tener una visión del mundo totalmente distinta a lo que otros colegios tienen. Nos enseña que todos somos iguales y que todos podemos agradarnos el uno al otro sin importar las diferencias, sin discriminar. Hay hartos talleres. Hay de cerámica, de flores, de todo eso. Es que esto no van a pensar muy tráeme ese bol de ahí y de una vez. En cocina también hacemos cosas ricas, también cosas divertidas. Lo bueno es que aprendemos y también lo bueno es que jugamos. Al mismo tiempo de aprender. Aprendemos a respetarnos. Malogra la vista, por eso hay que usarlo muchas veces. Estamos en el huerto y vamos a entrar a la granja. Y bueno, por ahí se pueden ver los gallos, las gallinas. Aquí en el colegio es un contacto realmente directo con la naturaleza, ¿no? A donde vayas vas a encontrar árboles, plantas, y aquí también te enseñan a respetar eso porque es vida, ¿no? Eso es lo que nos enseñan desde pequeños. Estamos en el huerto y acá es la compostera. Aquí hay muchas plantas que se cultivaron aquí. Ahora nos estamos acercando al patio donde están las plantas. Asnu mana q'ipiyta sara q'ipiyta munanchu. Chayllaman huk avispahamun. Desde que entré al colegio hicimos viajes de campamento con todo el grado y conocimos muchas comunidades que nos enseñó algunas palabras más en quechua y aprendimos de ellos. Creo que en la vida hay que hacer un poco de todo y eso es lo que el colegio nos enseña con los distintos talleres. Este colegio no es como otros que solo son estudios, estudios y estudios, sino acá también podemos disfrutar del colegio que nos dan más vida. Yo creo que el arte nos apoya para expresarnos mejor, saber controlar nuestras emociones. Nos sentimos más libres porque acá podemos expresarnos mejor Que en otros lugares. Tú eres ese espectro que se ve. La expresión en Puya es algo bastante trabajado.
algo que todos tenemos la facilidad de hacer, de expresarnos cómo nos sentimos, qué nos parece y qué no nos parece, y nunca somos juzgados por ello. El Rimanacoy es un espacio donde nosotros podemos hablar, podemos contar cosas que nos incomodan o tal vez hacer sugerencias al grupo o proponer alguna actividad o organizarnos. Chicos de primero de secundaria se hablan con chicos de quinto de media y no es algo que se ve en otros colegios. Otros colegios se pelean por el balón, por la cancha, por el área de recreo. Aquí no, aquí compartimos todo. Me dijeron que Cabero no había vuelto y que nada sabían de él desde que había desaparecido anoche. La mayoría de veces venimos a la biblioteca, más allá de leer libros, es también para tal vez nutrir un poco el alma y también para alegrarnos un poco el día. La cultura tibetana simplemente desaparece al ver que hay 10 veces más volumen de personas chinas en el pueblo. Pónganse a pensar, año 325... Tú por ti mismo haces las cosas, tú por ti mismo te exiges en que cada vez tu tarea, trabajo sea mejor, tu investigación sea mejor. Eso viene de cada uno y creo que eso es la autonomía que te da también Puglia Sunchis. Yo creo que el orden en el cual nos enseñan en Puglia es un poco diferente, pero al final siempre salimos con los mismos conocimientos, se podría decir, que otros colegios del nivel nacional. Se va a casar con la hija de... Muestran muchas formas de lo que puedes hacer en el futuro y de lo que quieres hacer de grande. Y eso es lo que me aporta, ¿no? A tener más confianza, a saber más o menos qué es lo que voy a hacer en el futuro y a ser feliz.